Bueno, chicos, ya entendimos la superficie que trabajamos, entendemos de líneas, entendemos lo que tenemos que generar, cómo compensar la estructura y las figuras, dónde nos apoyamos. Vamos entendiendo un montón de cosas, pero ahora tenemos que empezar a entender más a profundidad cómo cortar. Así que, desde ahora, quiero que si están agobiados, si sienten que tienen que tomar un descanso, tómenlo, vayan a tomar un vaso de agua, salgan un rato, tomen aire, porque desde ahora vamos a empezar a hablar de las partes más importantes a la hora de hacer un corte. Las herramientas que ustedes necesitan para poder llegar a ese resultado. Ya entendimos el qué tenemos que hacer, ahora vamos a entender el cómo. Bueno, chicos, llegamos a la parte de fundamentos básicos. Las partes más importantes a la hora de cortar. ¿Qué tengo que tomar en cuenta a la hora de cortar? A la hora de yo hacer un análisis, a la hora de yo empezar a entender el cabello. ¿Qué tengo que entender del cabello en sí? Ok, ya sé dónde se posa, pero tengo que entender el comportamiento del cabello para poder entender cómo trabajarlo. Así que vamos a ir a ello. Primero, cuando nosotros vemos una figura geométrica, vemos de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces, si yo veo una figura de derecha a izquierda, en Argentina, Belgrano, este 19 y 20 de octubre, en Galicia va a ser el 7 y 8 de diciembre. Acá pueden, si quieren saber lo que es el evento, pueden leerlo. Y si están interesados, me pueden mandar un mensaje por privado. Y en Barcelona voy a estar impartiendo el formato intensive, que es para profesionales que ya tienen carrera, que quieren trascender como profesionales y quieren hacer un clic real para poder seguir escalando en la profesión. Ahora sí, les mando un saludo y que sigan aprendiendo. y de arriba hacia abajo, tengo que entender el cabello cómo se comporta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, primer punto que vamos a empezar a tratar. Vamos a entender el cabello cómo se comporta de arriba hacia abajo. Y después vamos a empezar a entender cómo se comporta de izquierda a derecha. Bien, vamos a entender el cabello de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué tengo que entender acá? El comportamiento del cabello de forma vertical y después vamos a entender el comportamiento del cabello de forma horizontal. Son las dos líneas que nosotros tenemos que entender. Imaginen que nosotros estamos haciendo un mapeo visual de el corte o de la persona. Entonces viene Julia, que es ella, y Julia yo la voy a ver de forma horizontal y de forma vertical. ¿Qué figura quiero generar de forma vertical y qué figura quiero generar de forma horizontal? Cuando yo lo entiendo y sé qué quiero hacer, ahí voy a empezar a trabajar. Entonces veo a Julia, la clienta, de forma vertical y de forma horizontal. Y de ahí empiezo a pensar qué quiero hacer. En este caso, lo que voy a hacer acá va a ser lo siguiente. Verticalmente, en un corte, lo que tengo que entender es la gravedad. La gravedad hace que de forma natural el cabello se comporte de una manera. De forma natural, cuanto más peso y más masa tenga ese cabello, más rápido va a caer. Si yo tomo este marcador y lo tiro, a ver si lo puedo poner la cámara acá para que se note mejor. Si yo tomo este marcador y lo suelto acá, demora en caer un tiempo, pero si yo esto lo dejo caer, cae más rápido. ¿Se ve ahí?
llega mucho antes la cera al piso. ¿Por qué llega mucho antes la cera al piso si la tiro de una distancia a la misma distancia? Porque la cera tiene mucho más peso y mucho más masa. Entonces la gravedad va a hacer que vaya más rápido hacia abajo. Entonces, cuando yo corto, ¿qué tengo que tomar en cuenta de forma vertical? Ok, la gravedad, que es un factor fundamental que me va a afectar en el corte y que va a hacer que ese cabello caiga de una manera o de otra, dependiendo si tiene más peso y más masa o si tiene menos peso y menos masa. Ya vimos cómo la cera tiene más peso y más masa y me cae más rápido. Ya vimos que la pinza tiene menos peso y menos masa y cae más lento. Entonces, en un cabello, ¿cómo funcionaría? El cabello, cuando tiene menos peso y menos masa, demora más en caer y genera y se va a ver con mucho más volumen ese pelo. Porque cae mucho menos. Yo le tengo más peso y más masa y cae mucho más pesado. Cuando yo saco ese peso y esa masa, el cabello se va a inflar más. Va a quedar más levantado. ¿Ok? Entendimos que de forma vertical tenemos que entender la gravedad a la hora de cortar y cómo nos va a afectar. La gravedad nos va a afectar en cómo el cabello va a caer, cómo ese cabello se posa, cómo ese cabello cae. Entonces, ¿qué me va a afectar directamente? Muy simple. El peso y la masa que tenga el cabello. Cuanto más peso y más masa, más va a caer y más pesado va a estar. Entonces va a haber menos volumen. Cuanto menos masa y menos peso, va a haber más volumen. Cuanto menos masa y menos peso, va a haber más volumen. Cuanto más peso y más masa, va a haber menos volumen. ¿Se entiende esto? Muy simple. Más peso, más masa, menos volumen. Menos volumen. Para tener más masa, se necesita menos masa. Para tener más volumen, se necesita menos masa y menos peso. Quiero que esto lo entiendan súper bien. Entonces, si no lo entienden súper bien, quiero que vayan hacia atrás, vuelvan a ver toda esta parte del video, entiéndanlo bien y vuelvan a esta parte. ¿Ok? Si no lo entendieron, rebobinen el video. Entendiendo esto, vamos de vuelta. Ahora quiero que entiendan, entendiendo esto, ahora quiero que analicemos qué es el peso en un corte. ¿Qué es el peso? ¿Qué es el peso? Miren, muy simple. Lo acabo de buscar en Google. Diferencia entre masa y peso. ¿Por qué les muestro esto? Porque agarro y pongo y busco en Google diferencia entre masa y peso. Porque cuando ustedes no sepan algo, tienen herramientas, tienen la posibilidad de buscar las cosas de forma simple. Tienen una duda sobre algo, pregúntense siempre el por qué, el cómo. No se queden con la definición que les diga cualquier persona. Busquen las soluciones por ustedes mismos. Involúquense y busquen nutrirse. ¿Qué es el peso? ¿Qué es el peso? Búsquenlo, tomen las herramientas que tienen. Hay ChatGPT, hay Google, hay todo. La información está en todos lados. En todos lados. Entonces, tenemos la capacidad de poder entender las cosas muy fácil si nosotros nos comprometemos con querer entenderlas. Buscar. Entonces,
¿Qué es el peso? Tienen que ser intérpretes de su propia lectura. Leer, interpretar y extrapolar a lo que ustedes se dedican. ¿Ok? Entonces dice, la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, mientras que el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa. La masa es la cantidad de materia. Cantidad de materia. ¿Cuánta materia agarro? En este caso, ¿cuánto cabello? Cantidad. Entonces, esto es masa. La cantidad de cabello. El peso, acá leyendo más abajo, dice, la masa es independiente del lugar donde midamos. Sin embargo, el peso no. La masa es la cantidad de cabello que agarramos en el espacio. Todo esto es masa. Esto lo podemos trabajar, desgastar y disipar la masa. Pero también el peso. ¿Qué es el peso? El peso, la masa es independiente del lugar donde midamos, sin embargo, el peso no. El peso es donde se concentra la masa. La masa es esto. El peso, por ejemplo, es donde se concentra la masa, a dónde cae. En este caso, por ejemplo, es un corte recto, que si nosotros hacemos un bob, corte recto, a la altura del cuello, el peso se concentra en esta línea. La masa se concentra en esta línea. Entonces el peso cae acá. Para reconocerlo en un corte es muy simple. La masa es la cantidad de cabello que nosotros tomamos. Todo esto es masa. Todo esto es masa. Lo que nosotros agarramos. Y el peso es donde se concentra esa masa. Si nosotros hacemos un cerquillo recto, mi masa se concentra en esa línea. Y esa línea es mi línea de peso. Por eso se dice línea de peso. Porque es donde se concentra la masa. Entonces, claro, de forma clara, anótense, el peso es igual a concentración de masa. Y la masa es igual a la cantidad de cabello que nosotros estamos tomando. Esto es masa, hay mucha masa acá. Entonces, hay que entender, cuando hay masa, hay peso. Cuando hay menos peso, hay menos masa. Y cuando hay menos peso y menos masa, hay más volumen.